arrepiento, Señor. Quiero volver a ti. Quiero recuperar mi relación contigo. Y como le digo, dice la Escritura, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, he entendido algo con esta palabra. La ansiedad y el afán son cosas que atacan especialmente a los creyentes. Porque esta lectura comienza diciendo que Jesús le dice a sus discípulos. No dice que le habló a los incrédulos o que le habló a los que no eran discípulos. Esta palabra es solamente para los discípulos. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea que lo primero que tenemos que aprender para poder ser discipulados por el Señor es dejar el afán y la ansiedad. Pero yo quiero explicarle en qué consiste el afán, en qué consiste la ansiedad y cómo ser discipulados por encima de todo afán y de toda ansiedad. El afán está en el hoy. El afán está en el hoy. La ansiedad está en el mañana o en el futuro. Van de la mano. Esta palabra dice en el título que comencé leyendo, dice el afán y la ansiedad. Van de la mano. No podemos ser libres del afán si no entendemos qué es la ansiedad. Me explico. El afán es el hoy. Por ejemplo, muchos llegamos con afán hoy acá. Y qué bueno que venimos con afán. Y es un afán de estar en la iglesia. Eso está bien. Pero el problema es que todos los días vivimos de afán. Salimos a trabajar de afán. Venimos a trabajar de afán. Salimos del trabajo con afán. Llevamos al colegio a los niños con afán. Cuando estamos con la pareja, todo es un afán. Cuando llegan las fechas de los recibos, todo es un afán. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces el afán se consume nuestra energía vital. Yo no hablo de energía en el sentido esotérico o de brujería o como lo habla la nueva era, sino en el sentido de la energía vital. Dios nos dio a nosotros una energía vital, una energía que hace que nosotros podamos seguir vivos. Pero esa energía vital que Dios nos dio no nos fue dada para vivir de afán. Pastor, ¿cómo hacemos para no vivir de afán? Voy a decirles lo que no es correcto frente al afán. No es correcto la pereza, porque la pereza no es buena. Proverbios dice que miremos a las hormigas y le habla al perezoso y le dice, mira la hormiga, oh perezoso, que dice que se prepara y aún en el invierno la hormiga trabaja. Estamos en tiempos de invierno, de mucho frío. Dios quiere que no nos volvamos perezosos, sino que seamos prósperos y seamos productivos. El afán es enemigo de la prosperidad, porque el afán no permite que nuestra mentalidad sea una mentalidad de abundancia. Generalmente el afán nos lleva a una mentalidad de crisis y a una mentalidad de ruina y de miseria.
El afán es el hoy. ¿Hoy qué día es? Domingo. Entonces, el afán de algunos hoy puede ser, no sé, ¿qué voy a almorzar más tarde? Voy a decir cualquier ejemplo. El afán de hoy es, por ejemplo, que alguno dijo, bueno, voy a salir con la niña o con el niño y lo voy a invitar a comer un helado. Pero el afán es que no me llueva para ver si el niño puede comer helado. El afán es el hoy, lo diario. Me he dado cuenta de algo y es que cada día genera un nuevo afán. Jesús dijo, basta a cada día su propio afán. Nuestro problema es que cada día viene con su propio afán, pero nosotros añadimos afán sobre el afán y más afán. ¿Me estoy haciendo entender? La pereza no es la respuesta para ese afán. La respuesta tampoco es la indiferencia, porque pudiéramos vivir, y es de lo más peligroso, una vida con indiferencia, una vida donde todo me da igual. Yo le quiero decir algo por la experiencia. Cuando somos indiferentes, Dios trata muy duro con nosotros. Dios nos golpea muy duro. No es el diablo, sino Dios mismo usa cosas para golpear nuestra indiferencia. Apocalipsis capítulo 3 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y tú lees más adelante que le está hablando a la iglesia y le dice que si no se arrepiente de su indiferencia, Jesús dice que vendrá a esa iglesia y quitará su candelero de medio de esa iglesia. ¿Y cuál es el candelero? La presencia de Dios. O sea que concluimos algo. El afán y la ansiedad lo que buscan hacer es robarnos la presencia de Dios. Mi hermano, le voy a decir algo. Yo crecí en una familia donde el afán era el pan diario todo el tiempo. Mi papá era gerente en Carulla y yo recuerdo, por ejemplo, que tenía que salir al colegio, si no me falla la memoria, o tenía que salir del colegio y llegar a la casa rápido porque mi papá tenía que entrar a trabajar a las 2 de la tarde. Nosotros vivíamos demasiado lejos por allá. Yo sé que es el afán, yo sé que es la ansiedad, la cultura del afán. A mí me criaron con afán. A mí no me enseñaron a esperar, a mí no me enseñaron a ser tranquilo. Si le preguntáramos hoy a Tatiana, hoy específicamente cumplimos 17 años de habernos casado por la iglesia, hoy específicamente. Pero si le preguntáramos hoy a Tatiana, Tatiana le diría a usted, lo más con lo que yo he sufrido con el pastor es que es una persona acelerada y afanada, pero así nos criaron a muchos. ¿Cuántas veces los hijos no fuimos levantados con, no, apúrele, ya, y todos neurasténicos y pretendemos que la paz o la salud mental nos gobierne? No es así. Pero cuento esta historia porque es precisa para poder decir algo. Nos tenemos que desintoxicar de ese afán. Ese afán por un trabajo, ese afán por el dinero, ese afán por pagar cuentas, ese afán por cumplir con todo. Está bien, cumplir. Hay que ser responsables, pero no vivir presos del afán ni de la ansiedad. Amén. La ansiedad es el futuro. Es cuando tú entras en ese estado como en el que hemos estado todos, yo creo. La ansiedad es cuando la mente se llena de preocupación por el futuro y tú no ves futuro. Eso es la ansiedad. Entonces el afán es el hoy, con lo que ya expliqué familiarmente hablando, pero ahora la ansiedad te empieza a gobernar porque tú empiezas a pensar de aquí al 30 qué va a pasar, hay que pagar los arriendos, hay que pagar colegios, los hijos están creciendo, los zapatos ya les quedan grandes. Josué ya usa mis zapatos. Josué tiene una pata más brava que la mía, ya ha roto zapatos de él, y no porque se la pase jugando fútbol, porque tiene una pata impresionantemente ya más grande que la mía y más ancha, sacó unas patas grandísimas. Parece un monstruo, se creció ese man. Y dice, papi, ¿puedo usar estos zapatos tuyos? Y Tatiana empieza a pelearle, Josué, ese era abusivo, va a dejar sin zapatos a su papá. Y yo me acuerdo de esa misma imagen hace años atrás con mi papá. La diferencia es que los pies de mi papá sí eran mucho más grandes que los míos. Y empieza esa ansiedad, los zapatos, la ropa,
la ropa interior cuando los hijos están creciendo. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Pero el Señor dijo, no se preocupen por su vida, ni qué van a comer, ni qué van a vestir. Y el Señor nos recuerda y trae una comparación, y es, tengan cuidado, dice el Señor a los discípulos, cómo Dios cuida de las aves, cómo Dios cuida de la hierba del campo, cómo Dios cuida de los animales. ¿Cuánto más Dios cuidará de ustedes, hombres de poca fe? Dice el Señor. Cuando el Señor habla de la naturaleza, es para que dejemos el afán y la ansiedad. ¿Cuántos se han dado cuenta que a veces hace buen sol en Bogotá y ni siquiera uno tiene tiempo para contemplar el sol? Levánteme la mano. Ni siquiera para asomarse a la ventana y ponerle la cara al bendito sol. Como que Dios nos pone el sol y uno se esconde el sol del afán que uno tiene, que ni tiempo para ponerse ante el sol. Pero hay que hacerlo. ¿Cuántos se han detenido para ponerse delante del sol y si está haciendo buen clima para respirar? El Señor está hablando, contemple la naturaleza, ¿para qué? Para respirar. Mire cuando está lloviendo, porque la Biblia dice que cuando llueve Dios está santificando nuestra tierra. Pero a veces ni siquiera hay tiempo para contemplar la lluvia, para pensar Dios está trabajando con nosotros a través de la naturaleza. Dios está haciendo cosas que nosotros no entendemos. Pero el Señor está empezando a pelear con los discípulos para liberarlos del afán y de la ansiedad, y la palabra más allá del Señor es resaltar la naturaleza. Y el Señor, después de hablar de la naturaleza y los animales y los lirios del campo, le dice, vosotros pues, discípulos, no se preocupen por qué van a comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud. Este es un tiempo para examinar cómo nos gobierna la ansiedad y esa inquietud que yo explicaba hace 8 días que lo pone uno como a bailar. Esa ansiosa inquietud hay que quitarla, hay que sacarla. Y luego, después de hablar contra el afán y la ansiedad, el Señor dice, es que la gente del mundo busca esto, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas, más buscad el reino de Dios. ¿Qué hay que buscar? Una vez más, ¿qué tenemos que buscar todos? O sea que el afán y la ansiedad, ¿de qué nos separan? O sea, Dios no gobierna donde estamos en afán y ansiedad, es así. Es así. Y yo le quiero contar esta historia que aproveché y que hablé, no me la paso hablando en mi familia, pero yo vi a mi papá matarse por un bendito trabajo. Vi a mi papá entrar a las 5 de la mañana al almacén y salir a la medianoche, ir a la casa a dormir 3 horas, 2 horas y volver en ese mismo ritmo domingo a domingo. Vi el matrimonio de mis papás casi acabarse por eso. Mi mamá nos llevaba, esto es un ejemplo de ansiedad, mi mamá nos llevaba a mi hermano y a mí al almacén a hacerle mal ambiente a mi papá para ver si mi papá tenía alguna moza. Pero estoy usando la palabra decente, mi mamá usa otras palabras. Vamos a ir al almacén, le vamos a caer a su papá para ver si él tiene alguna moza. Pero mi mamá decía otra palabra, que no la voy a decir acá. Y yo veía el estrés de mi papá. Y yo decía, con todo ese trabajo que tiene mi papá, aunque él no sea un santo, no creo que le quede mucho tiempo para tener moza. Mi papá se aburrió y en el 1997 él tuvo que firmar la antigüedad, el tema de... Yo he explicado eso sobre las cesantías cuando cambiaron los contratos para la gente antigua en el gobierno de César Gaviria. Y empezó una persecución contra los empleados más antiguos. Mi mamá trabajó hasta el año 2003, 2002, si no me falla la memoria, 2003, y el mismo tema, contrato antigüedad y chao, y sacaron a todos los antiguos. Y a mí me quedó una enseñanza, ¿de qué sirvió ser esclavos de un trabajo? Para todos los que estamos acá, el dinero sí que es importante en este tiempo, pero ojo, que si hay algo que es importante, aún aparte del dinero, es poder cuidar de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y no los vamos a cuidar con afán y con ansiedad. No los vamos a cuidar. La iglesia necesita volver a ser libre de afán y ansiedad. Dios quiere que trabajemos, pero no los domingos. Dios quiere que trabajemos, pero que nos discipulemos. Dios quiere que tengamos dinero, pero no que estemos esclavos del dinero.
3 o 4 cosas que hablé hace 8 días. Lo primero es el temor a Dios. Y dice la escritura en Lucas: no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, si os digo ese temer. O sea, el que puede echar nuestra alma en el infierno, ese es el que hay que tenerle temor. Y voy a explicar algo. El afán y la ansiedad nos llevan al infierno. Analice los peores tiempos en su vida y usted se va a dar cuenta que el afán y la ansiedad lo único que activan es el infierno. O en otras palabras, el afán y la ansiedad vienen del infierno. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús necesita que la iglesia, que somos nosotros y todos los discípulos, seamos personas que podamos tener tranquilidad para oír lo que Él nos quiere hablar. Dios quiere hacer algo en nosotros, pero el afán y la ansiedad no permite que el reino se manifieste. Lo primero es el temor de Dios. Lo segundo es confesar a Jesús. Jesús dijo: mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y luego más adelante dice el Señor: yo lo negaré si usted me niega. Lo segundo es aprender a no negar el nombre de Cristo. Pero ¿cuándo negamos a Cristo? Cuando tenemos afán y cuando tenemos ansiedad. No podemos negar a Jesús. Diga fuerte conmigo: a partir de hoy yo renuncio a negar el nombre de Jesús. Lo tercero es la parábola del rico insensato. Esta me gusta mucho y quiero que la escuchemos hoy para entrar en el final para poder testificar. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Déjeme hablarle esta palabra un poquito con más revelación, si usted me lo permite. Lo primero es que Jesús está hablándole a gente que son discípulos. Y si usted lee la historia del ministerio de Jesús, Jesús tenía muchos ricos en su ministerio. Y Él les habla la parábola del rico insensato para enseñarles que no se trata de no ser rico. Dígalo todos, por favor, porque yo creo que todos quieren ser ricos. Diga: no se trata de no ser ricos. Se trata de ser un rico, pero no un rico insensato. El problema no es tener plata. El problema no es tener trabajo. Ese no es el problema. El problema, yo siempre lo he dicho acá, es que la gente, cuando Dios les da, se vuelven locos. Porque la gente quiere ver la gloria de Dios. Pero es que la gloria de Dios no funciona si nosotros idolatramos el dinero. O sea, queremos ver la gloria de Dios, pero es que Dios no funciona cuando estamos afanados por el dinero. Y cuando el Señor habla esta parábola, está hablando de alguien que tiene mucho dinero, que tiene muchas propiedades, que tiene muchos recursos, pero que es alguien que está afanado y que está con ansiedad. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Y en este Lucas capítulo 12, antes de leer la palabra del afán y la ansiedad, Jesús comienza hablando primero del rico insensato y luego le habla a los discípulos sobre el afán y la ansiedad. ¿Eso qué quiere decir? Jesús no quiere que los discípulos estemos afanados por dinero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que tenemos que tener entendimiento y comprender la palabra. El Señor quiere darnos dinero. ¡Aló! Amén. Él nos quiere proveer. Amén. Entonces yo entiendo algo. Para no tener afán ni ansiedad por el dinero, Dios nos va a dar dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay gente que se va a los dos extremos. Uno es el extremo cuando Dios les da mucho dinero, se vuelven tacaños, se vuelven avariciosos, empiezan a decir: esto es mío, mío. O el que no tiene dinero
aleja el dinero porque tiene mente de pobre y dice, pero ¿para qué tanto dinero? ¿Y cuánta gente con plata? Y está arrogantes se vuelven y orgullosos. Entonces mejor uno así, no tener tanta plata porque de pronto me vuelvo muy orgulloso. No es que ni lo uno ni lo otro. Ambos pensamientos están equivocados. Dios quiere que tengamos dinero sin volvernos tacaños ni avariciosos para no tener afán y no tener ansiedad por el dinero para que podamos hacer la obra de Dios y podamos predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está diciendo en esa parábola, ¿quién me puso a repartir la herencia de ustedes? ¿Eso qué significa? Que Jesús no se va a poner a pelear por una casa, por un carro que usted tenga en esta tierra. Pero el Señor tiene una herencia aún mucho mejor en la eternidad para nosotros y aún más abundante, es eterna. Eso es lo que nos debería preocupar. ¿Cuál es la herencia que vamos a recibir? ¿De qué queda tanto afán, tanta ansiedad? Las personas se mueren y nada se llevan. Eso usted ya se lo sabe. Pero la mayoría de la gente vive que como que cuando se mueran se van a llevar todo lo que tienen. ¿Cuántos pensamientos incorrectos acerca del dinero? Y eso es lo que hace que la gente no vea la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. El Señor luego habló de la afán y la ansiedad, que ya lo expliqué, y lo último es el tesoro en el cielo. Y dice, no temáis manada pequeña. Yo expliqué hace 8 días, pues la iglesia de Jesús no es una manada pequeña, es una iglesia de billones de billones de billones de seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a la manada pequeña se está refiriendo a que era una manada pequeña los discípulos que lo seguían, a los que Él les revelaba el reino y les hablaba los secretos, lo escondido, lo oculto, lo que no se le enseña a todo el mundo. ¿Cuántos quisieran aprender lo que millones no han querido aprender? Levánteme la mano. Levánteme la mano. Eso se aprende en un discipulado. Y les dice, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. El reino es para los discípulos. Vended lo que poseéis y dad ofrenda. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Acá está el resumen de esta palabra para nosotros finalizando el mes de mayo. Si nuestro corazón está en Dios, todo lo que recibamos va a permanecer con nosotros aún después de haber partido de esta tierra. Mateo capítulo 5 habla de las bienaventuranzas y dice, escuche esto, dice, los mansos tendrán la tierra por heredad. O sea que no solamente vamos a tener tierra o casa acá 50, 60 años más que Dios nos dé aquí hasta que nos muramos, hasta que el Señor venga por nosotros, sino que vamos a gobernar la tierra. Vamos a heredar la tierra. Va a haber un gobierno del Señor, 1000 años. Dice la Escritura que todo el mundo, todo el mundo entero estará bajo ese gobierno. Ya no estará Petro, ya no estará Uribe, ya no estará a la izquierda, ya no estará a la derecha. Va a haber un único presidente sobre el universo y su nombre es Jesucristo. Y él no nos va a pedir el voto, ni nos lo va a comprar. Él viene acá y va a barrer y va a patear hasta el nido de la perra, literalmente. Y los que no quieren que él gobierne van a ser quitados. El anticristo, el falso profeta y, mejor dicho, y el diablo va a ser encarcelado 1000 años. ¿Cuántos quieren vivir esa época de que el diablo esté encarcelado 1000 años? ¿Se imagina 1000 años? Y dice la profecía en Isaías capítulo 35 que los bebés tendrán 100 años de edad y que un humano volverá a vivir 1000 años como pasó con Adán. Esto es algo difícil de comprender, pero volverá a ser como cuando Dios creó a Adán y Eva, porque Jesús va a venir a gobernar. Y lo más normal es que van a seguir naciendo seres humanos. Así cuando usted escuche que haya gente que dice, no, es que se va a acabar la raza humana, mentiras del diablo, porque el que creó esta raza es nuestro Dios. Mire, se va a acabar la música de Juan Gabriel algún día, no se va a escuchar. Yo le explicaba ayer a Josué, el artista, yo quiero que escuche, el compositor de habla hispana que más escucha su música en el planeta entero, es Juan Gabriel. O Alberto Aguilera Valadez. Cada 40 segundos se escucha una canción de Juan Gabriel. Busque solo por molestar en YouTube la canción Ya lo sé, que tú te vas de Juan Gabriel y usted va a ver el montón de artistas que cantan canciones de él. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque es muy prolífica la música de él, la canta todo el mundo. Todo el mundo. Pero ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque cuando Jesús venga a gobernar sobre
el mundo 1000 años, ya no se va a oír ni a Juan Gabriel, ni a Johnny Rivera, ni a Jesse Uribe, ni a Michael Jackson, y si usted se quiere reír, ríase, ni a Queen, ni a ninguno de esos, se va a escuchar más. Porque la Escritura dice en la profecía que todo el mundo adorará a Jesús y que los cantos y la música que se cantarán serán únicamente los cánticos compuestos por David. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que aproveche mientras pueda y escuche lo que pueda, porque cuando Jesús venga a gobernar, esa música se acaba. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Ya no habrá pornografía, ya no habrá gente enferma, no habrán ciegos, dice la Escritura, ya no habrán mancos, ya no habrán mochos. En el reinado de Cristo el mocho Sánchez tendrá mano. Los soldados que perdieron los pies tendrán los pies. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Los que nacieron sin los ojos completos como mi hija, que no se le desarrollaron bien, tendrán los ojos completos. En el milenio veremos a Isabela con los ojos completos. ¡Aló! Y los ojos con los que ella nació son de color azul. Entonces nosotros cuando estemos en el reinado de Cristo veremos a Isabela pero con ojos azules. A los que se les cae el cabello, no se les caerá el cabello, y es en serio. Tendrás un cuerpo sin que se te enferme. Serás perfecto por dentro y por fuera. Y no habrá más pecado. Porque dice la Escritura que el león estará junto con el cordero. O sea, ya los animales no van a comerse a los otros animales, sino que van a volver a ser como en la creación, que todos serán vegetarianos. Y aunque parezca un cuento de hadas, eso está en la Biblia, y es la verdad, y es lo que va a pasar. Y lo que dice es que el Señor enjugará todas nuestras lágrimas, y Él mismo nos pastoreará. Ya no tendremos afán, ya no tendremos ansiedad, ya no tendremos enfermedad, ya no tendremos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Ya no habrá pobres, no habrá pobreza. Todo esto tú lo vas a poder tener si entiendes que el reino es para ti. Diga conmigo y terminamos esta enseñanza para entrar a la parte en la que no voy a poder que me graben. Diga, el reino es para mí. Una vez más diga, el reino de los cielos será mi herencia. Así que nos estamos preparando para esa herencia. Somos luz a las naciones. El tiempo que he perdido, al igual que Pedro, me arrepiento, Señor. Quiero volver a ti. Quiero recuperar mi relación contigo. Y como le